Un saludo muy especial. El día de hoy hemos querido tomarnos un tiempito para poder explicar algunas situaciones que lógicamente se han venido de pronto malinterpretando, malentendiendo y a veces también tergiversando, ¿no? El día de hoy queremos aclarar al público, a nuestro público que nos sigue y que sigue la página de Consultorio Vida en Facebook o en Instagram o en YouTube. Queremos aclarar muchas cosas. Queremos aclarar el origen o el sustento científico de lo que es y de lo que era hasta el día de ayer el biotransgeneracional, que hoy empieza a llamarse la biopsicoancestrología. ¿Sí? ¿Por qué le hemos cambiado de nombre? Hemos visto muy importante cambiar el nombre de esta técnica porque es una técnica ya diseñada en estos últimos 5 años de trabajo, de experiencia laboral con personas. Hemos visto necesario crear nuestras propias técnicas, lógicamente acuñadas en vastos estudios científicos que sustentan, diríamos, la efectividad de nuestras terapias. ¿Sí? Quiero mencionar ahora a muchas personas que han servido de inspiración y que han sido también mis formadores dentro de lo que es el biotransgeneracional, lo que es la biodescodificación, lo que es el transgeneracional, lo que es el estudio de la psicogenealogía, lo que es el estudio de la ancestrología, lo que es el estudio de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, de lo que es el estudio de la numerología, lo que es el estudio de los círculos energéticos incluso, porque son técnicas que nosotros estamos trabajando dentro de lo que es nuestro consultorio. Y pues son nuestros pacientes, son los usuarios psicoemocionales que nosotros tenemos, los que dan fe de lo que nosotros estamos haciendo en el consultorio de vida. ¿Sí? Entonces, sí queremos partir explicando que lo que la boca calla, el cuerpo paga. ¿Sí? Ya hemos hablado en videos anteriores, en transmisiones anteriores, acerca de que nosotros somos seres biológicos y al ser seres biológicos estamos compuestos de información biológica, lo cual nosotros llamamos programas biológicos de supervivencia, porque la mente inconsciente trabaja con garantías de supervivencia para preservar la especie, para conservar el linaje y para extender el linaje. Entonces, frente a eso, nosotros estamos compuestos de un conjunto de memorias biológicas que tienen una finalidad: mantenernos vivos. De una u otra manera, mantenernos vivos. Entonces, me voy a presentar. Soy Darwin Taya, soy psicólogo clínico. Tengo algunas formaciones que no las quiero mencionar porque van a sonar como que estoy haciendo ego de mí, y eso no es el fin. El fin es simplemente explicar lo que hemos logrado en estos años de trabajo terapéutico con nuestros usuarios, con nuestros pacientes. Entonces, para ello, quiero partir de que estas técnicas hemos formado alumnos. Tenemos el consultorio de vida, tiene alumnos ya que ha formado en Quito, que ha formado en Guayaquil, que ha formado en Riobamba, que ha formado acá en Imbabura. Sí, y que próximamente estará formando en México, que estaremos en México a fines de año, estaremos formando en el Distrito Federal de México, estaremos formando en el biotransgeneracional. Pero aquí en Ecuador hemos logrado grandes cosas, y quiero aclarar porque existen a veces incluso personas que se han formado dentro de nuestra corriente terapéutica y que ahora están desviándose hacia cuestiones que no tienen un fundamento científico, y queremos exhortarles y llamarles la atención a estas personas para que vuelvan a lo que tiene un origen científico, a lo que hoy voy a hablar y que la gente debe saber. No podemos ir prostituyendo la psicología, no podemos ir prostituyendo las terapias técnicas, las técnicas terapéuticas que tienen un origen y un vasto origen científico y un sustento de varios estudios que no han sido hechos por
A o B personita nada más. Han sido hechos por científicos premiados con premios Nobel y que han sido reconocidos a nivel mundial. ¿Sí? Entonces el día de hoy me voy a tomar este tiempito porque es muy importante aclarar esto. ¿Sí? Estas técnicas han sido utilizadas por psicólogos, psicoanalistas, biólogos, psiquiatras, científicos, médicos y por supuesto, sin olvidar un aporte fundamental que ha hecho la metafísica para acá, porque son estudios muy buenos, que lógicamente tenemos que darnos cuenta que algo no está bien y que algo sí está bien, algo está surgiendo efecto, algo está dando resultados. Para ello voy a mencionar algunos de los preponderantes y después mencionaré algunas técnicas que nosotros trabajamos y por qué desde ahora el biotransgeneracional pasa a formarse biopsicoancestrología. ¿Sí? El doctor Max Carl es un físico alemán, fue un físico alemán considerado como el fundador de la teoría cuántica y ganador del premio Nobel en el año 1918 con sus estudios de entrelazamiento cuántico. Hoy en día es considerado ya como una ciencia, la ciencia cuántica, ¿no? El doctor Denis Gabor, de nacionalidad inglesa, presentó a principios de 1947 y ganó un premio Nobel a la física nuclear en el año 1971, basándose en la física cuántica que confirma que la parte que contiene el todo está en la psique, está en nuestra mente inconsciente, ¿no? Es una persona que aportó grandes cosas por los estudios de memorias biológicas celulares, cómo las células almacenan una gran cantidad de información que justamente permite que esta información se conserve. Es lo que nosotros conocemos como la información genética, ¿no? La información cromosomática. El doctor Dirk Hammer, él es el precursor, el creador o el descubridor de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Es un científico que verdaderamente tuvo que pasar por algunas cosas. Él era médico, internista, era psiquiatra, era radiólogo y era oncólogo, ¿no? Él fue director de 7 hospitales en Alemania, ¿no? No es que ha sido alguien que se ha levantado y ha creído en una mañana que ha nacido inspirado y ha amanecido inspirado y ha empezado a hacer práctica de las terapias. No, es una persona, es un médico que, vuelvo y repito, es psiquiatra, radiólogo, médico internista, oncólogo. Lógicamente logró hacer algunos estudios científicos y verificar científicamente el origen del cáncer, por ejemplo, el origen del cáncer, el origen de algunas enfermedades o conflictos biológicos, como ahora los llamamos, ¿no? Sigmund Freud, sabemos que es el padre de del psicoanálisis. Quien fue también Sigmund Freud fue alumno de Charcot, que si bien es cierto, Charcot no alcanzó a publicar sus estudios, Sigmund Freud sí lo hizo. Y Sigmund Freud se le considera hoy el padre del psicoanálisis. Lógicamente, él vivió en los años 60. La primera base de sus estudios está lógicamente dirigida hacia la memoria inconsciente, hacia la mente inconsciente, y esta mente inconsciente es considerada actualmente como la memoria biológica de nosotros. ¿La mente gobierna el cuerpo? Pues sí. Entonces, si algo sucede en la mente, pues se refleja en el cuerpo, acuñando nuevamente o fortaleciendo la teoría de que lo que la boca calla, el cuerpo paga, ¿sí? Bueno, él tiene algunos estudios, no me hace falta explicar qué estudios tiene realizados, ¿no? Carl Gustav Jung, el alumno predilecto de Sigmund Freud, lógicamente él ya viene a ser como un neofreudiano o un neopsicoanalista, que viene ya acuñando la cuestión de la mente, digamos, las dimensiones de la mente, ya viene con lo que son las sombras, viene con lo que es el inconsciente individual, el estudio de los arquetipos, la representación simbólica, cómo la mente entiende en un lenguaje más simbólico, que es la mente es virtualizada, justamente todas estas cosas, ¿no? Y también se abre un poco el campo hacia situaciones que en ese tiempo se consideraban místicas, ¿no? Y que actualmente pues se puede saber que
no eran más que información del inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, el inconsciente universal. Sí, todos estos, pues lógicamente con una información muy importante, ¿no? Eh, Figura también, ahí podemos incluirle los estudios de Ruppel Sheldrake. Ruppel Sheldrake tiene algunos estudios sobre lo que es la mente extendida, la mente holotópica. Y Ruppel Sheldrake es un científico, por cierto, también. Y de ahí tenemos también a Fritz Albert Puck, ¿sí? Es otro doctor, es un científico también. El doctor Alonso Caicedo es un neuropsiquiatra madrileño. Crea la sofrología a fin de proporcionar a los enfermos mentales una solución fuera de los electroshocks, porque recordemos que antiguamente a todas las personas que tenían algún conflicto les ponían acá los electroshocks y les mandaban corriente, pues para poder estimular las neuronas, ¿no? Y la actividad cerebral. Pues él creó la técnica de la sofrología, que consta de algunas técnicas de relajación con ejercicios de respiración, movimientos corporales y estrategias de activación mental, lo que ahora se llama técnicas de gimnasia mental o técnicas de estimulación de neuroplasticidad cerebral, ¿no? En los tres canales, orientándose al canal visual, al canal auditivo o al canal sensitivo. ¿Quién tiene como objetivo el conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la conciencia? Es muy importante que vayamos dándonos cuenta que estoy mencionando a personas que no han sido nomás cualquier personita, ¿no? La doctora Helen Schurman, de nacionalidad judía, ella escribió un libro llamado, perdón, un curso de milagros, ¿sí? Lógicamente, al hablar de milagros a veces lo mezclamos mucho con la parte religiosa, y cuando metemos la parte religiosa dentro de procesos terapéuticos nos orientamos hacia la parte mística. Ese es el desconocimiento muchas veces de algunos términos, ¿no? Eh, Dentro de él se explica a la perfección el funcionamiento del inconsciente humano, de la mente inconsciente humana, ¿no? Este libro es considerado la base de la metafísica y de la bioneuroemoción de Enrique Corbera, ¿no? Tenemos al doctor Salomón Sellán. Aunque él nace en Líbano, se le considera francés. El doctor Sellán estudia y reside y presenta sus hallazgos como, por ejemplo, la medicina psicosomática. Todos ellos enfrentan casi una totalidad a las teorías de Dirk Hammer, de Bruce Kip Lipton. Lipton tiene algunos libros muy buenos, ¿no? Asimismo, desde el año 2003 aporta con nuevos elementos causales de la enfermedad, a saber, la herencia transgeneracional, los mapas genealógicos, el síndrome del yaciente, el duelo como método de resolución de conflictos y transgeneracionales. Nosotros tenemos, como consultorio vida, tenemos ya creados dos técnicas: el duelo normal, el duelo terapéutico de hijos no nacidos o de abortos también, que esto permite cerrar lo que es el triángulo de la feminidad, que se va activando dentro de lo que son las percepciones del cuerpo, ¿no? Acuñado lógicamente a los estudios realizados por el doctor Salomón Sellán, ¿no? El doctor Bruce Lipton, que ya les dije, tiene algunos libros muy importantes. Un descubrimiento muy importante que él lo hizo es la biología molecular, ¿no? El origen de los genes, que los genes no solo son, digamos que no son más que un sistema de almacenamiento de información. Según Bruce Lipton, nosotros tenemos un conjunto de células y que tenemos alrededor de unas 37 mil millones de células, y que cada una de ellas tiene la capacidad, cada una de estas tiene la capacidad de almacenar hasta 4 teras de información familiar. Esto significa más de 4.000 gigas cada célula, y apenas tenemos 37 mil millones. Podemos ver que es mucha la información. Podemos ver que no somos tan libres como parecemos, porque dentro de nuestra genética estamos cargando la historia de 4.094 personas. 4.094 personas que cada vez que damos un paso no estamos caminando solos, que cada vez que tomamos una decisión no la tomamos solos. Llevamos en nosotros, la fuerza, la energía y el respaldo de vida de todos nuestros ancestros, de todos nuestros antepasados, hombres y mujeres que formaron parte de nuestra familia, aceptados o rechazados, incluidos o excluidos, pero todos ellos están ahí y han aportado en sus vidas de una u otra manera para que nosotros podamos hoy
ser como somos, para que nos pueda facilitar el aprendizaje, para que podamos aprender a manejar una computadora súper fácil, una tablet, un celular, que podamos ser muy despiertos a los avances tecnológicos. Eso le costó mucho trabajo, mucho esfuerzo a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, ¿sí? Bruce Lipton explica lógicamente, tiene algunos libros muy buenos que sería bueno que yo los tengo todos esos libros. A las personas, a los psicólogos que gusten, pues yo les puedo facilitar, porque esto sí ya hay que ir orientando. Estos libros ya no pueden estar a la libre interpretación de una persona que no tenga una formación psicológica, una formación profesional en el área psicológica, porque lógicamente los que tenemos la formación en el área psicológica hemos sido formados en el aparato psíquico, en el conocimiento, el entendimiento y el manejo o control del aparato psíquico y las emociones, ¿no? Lógicamente hay cosas que no se puede facilitar para que se dé la libre interpretación en la propia prudencia de nosotros, ¿no? Tenemos a lo que ya mencionaba hace rato, a Fritz Albert Puck. Es un físico alemán que demostró que todos los seres vivos emitimos luces. A esto le llamamos la energía fotónica o biofotónica, ¿no? Los aniones, los cationes, sabemos que los aniones son compuestos por pensamientos negativos, por estados emocionales negativos, como la depresión, como la tristeza, como los sentimientos de minusvalía, pero también tenemos los sentimientos digamos, la energía catiónica, ¿no? Que la energía catiónica, en cambio, obedece a los pensamientos positivos, a los de Lois Hay, que menciona las afirmaciones, los decretos, las reafirmaciones, todas estas cuestiones que tienen que ver con pensamientos positivos que fortalecen nuestra neurored de recursos positivos que están acuñados en el hipocampo de nuestro cerebro, ¿no? Que el hipocampo es el archivador de nuestro cerebro. Y como estas van aumentando, aumentando o disminuyendo ante la presencia de la enfermedad. La enfermedad, recordemos que la enfermedad no es más que el esfuerzo que nuestra mente ha hecho porque se ha atendido un conflicto emocional. Recordemos que un conflicto emocional callado se vuelve con el tiempo síntoma o enfermedad en el cuerpo de las personas. Nuestra estructura cerebral tiene dividido, primero se divide en hemisferios. Luego se divide en lóbulos, y estos lóbulos pues en estructuras, y cada estructura del cerebro tiene una gobernanza de nuestro cuerpo. Si hay una afección, sea perceptiva, visualmente, sea auditiva, olfativa, táctil o gustativa, en bocados, lo que Bill Hammer llama los bocados, estas pueden crear un shock en cierta área del cerebro. Recordemos que nuestro cerebro y ciertas áreas de nuestro cerebro controlan nuestros sentidos. Y si entra un shock por medio de la vista, se vuelve un shock visual, dentro de un bocado visual, se vuelve un shock y esa área del cerebro se va a ver afectada, y esta área del cerebro gobierna cierta parte del cuerpo. Entonces, lógicamente, después de un tiempo vamos a ver esa afección en cierta parte del cuerpo, ¿no? Y después incluso queremos callar el síntoma por medio de medicamentos. No es que esté en contra del medicamento, de la medicación alopática, al contrario, a veces es necesario, muchas veces es necesario hasta mitigar, hasta que podamos trabajar en el ámbito psicoemocional y poder recuperar la correcta funcionalidad del aparato orgánico, incluyendo el psíquico, ¿no? Vamos a hablar también de lo que es la doctora Josephine Hillgraf. Ella es una doctora pionera en el estudio del árbol genealógico. Se le considera, así como a Anne Anselin Sussenberger, una de las pioneras de lo que es el estudio del árbol genealógico. Ella también se le considera como la que empezó el estudio del síndrome de aniversario, ¿no? La doctora Josephine Hillgraf, ella vivió en la década de, digamos, en el año 1950, por ahí más o menos, en donde ella publicaba algunos artículos científicos de psiquiatría norteamericana, desde luego. Sin embargo, a título personal,
después los acuñó Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que Alejandro Jodorowsky no necesita presentación, todo el mundo casi lo conoce. Alejandro Jodorowsky es un profesional, es un psicólogo muy bueno que ha logrado instalar las terapias de psicomagia o los actos simbólicos. Carl Gustav Jung ya hablaba de los arquetipos y de las representaciones simbólicas mediante un lenguaje que es el cuerpo, ¿no? Es muy importante que entendamos que Alejandro Jodorowsky resulta, digamos, siendo el que acuña, lógicamente, las terapias de psicomagia, que son muy buenas, por cierto, ¿no? Que son muy efectivas. Mientras más drástico sea el acto simbólico que terapéuticamente se lo elabore, más rápido y más eficaz va a ser la recuperación del individuo en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Alejandro Jodorowsky recibe, digamos, el conocimiento de como uno de los mayores maestros, incluso míos, del inconsciente y de su interrelación con el ser humano, en su más puro nivel emocional, así como el vínculo y la actuación de este en el seno familiar y en las raíces de muchos de los conflictos que nosotros tenemos, ¿no? Él también hace estudios psicogenealógicos, transgeneracionales o estudios del árbol familiar o la metagenealogía. Tiene algunos libros muy buenos, por cierto, los recomiendo para algunos terapeutas. Entender el lenguaje funcional de la mente inconsciente es súper complejo. Y para ello, pues tendremos que leer muchas cosas para poder crear algunas técnicas terapéuticas. Nosotros posteriormente les vamos a mostrar incluso si es necesario que la gente vaya conociendo y sabiendo que nosotros como Consultorio Vida ya contamos con nuestro propio manual, nuestro propio libro de técnicas terapéuticas, está aquí. Contamos con nuestro propio manual que nosotros entregamos en las formaciones que nosotros hemos dado a nuestros alumnos en distintas partes del país y que las trabajamos acá en el Consultorio Vida, ¿no? Fundamentado justamente en todas estas personas, ¿no? La doctora Anne Anselin Sussenberger le considero una de mis maestras a las que más les debo mi conocimiento, a la que más le debo mi formación, ¿sí? Le llevo un cariño muy especial porque Anne Anselin logré verle vía video, ya muy mayorcita, ella murió recientemente nomás. La doctora Anne Anselin Sussenberger, ella escribió algunos libros uno de los libros más apasionantes que yo lo leí por primera vez era Mis antepasados me duelen. Recuerdo muy bien ese libro, Mis antepasados me duelen, después Hay mis abuelos. Son libros muy buenos que de hecho me ayudaron a entender muchas cosas. Cómo pagamos las faltas de nuestros antepasados también es otro de los libros escritos por Anne Anselin Sussenberger. Ella utiliza un lenguaje muy técnico, muy lindo, muy comprensible, muy entendible, ¿no? Incluso da prioridad, da espacio para explicar algunas de sus vivencias en terapia, ¿no? Muy bueno. El doctor Marc Frechet, otro de los grandes, otro de los que les considero los pilares de mi formación, él logró explicar cómo las personas tenemos ciclos biológicos celulares memorizados, lo que nosotros conocemos ahora como las burbujas de memoria perceptivas, ¿no? ¿Cómo se almacenan, cómo se van guardando estas memorias perceptivas dentro de la mente inconsciente de los individuos? Con este estudio demuestra que nuestro organismo guarda la memoria de los acontecimientos vividos, y es verdad, y cómo estos tienden a repetirse a lo largo de nuestra vida. Un conflicto no cerrado se repite. Un conflicto no cerrado se va repitiendo, eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? El proyecto sentido gestacional, y esto es muy importante, esto del proyecto sentido gestacional, todos deberíamos entenderlo, todas las personas, muy independientemente de que seamos o no seamos psicólogos, ¿no? O terapeutas. El proyecto sentido gestacional tiene que ver incluso con 6 meses antes de la concepción, con la información biológica que almacena la madre y el padre 6 meses antes de que se embarace. Y los 9 meses más los 36 meses de vida, ¿no? Sumando un total de 51 meses de vida, ¿sí? 51 meses de almacenamiento de información. Y
se atreve a decir que incluso el 85% de las enfermedades que nosotros padecemos a lo largo de nuestra vida se originaron en este tiempo del gran proyecto sentido. Tenemos al doctor Jean-Pierre Garnier. Este es un doctor físico molecular, trae la teoría sobre el desdoblamiento del tiempo y con ellas las primicias científicas, ¿no? Con ello explica el mecanismo de la vida, de nuestros pensamientos y de nuestra interacción con la mente inconsciente. Imagínense qué importante es. También nos muestra cómo saber, cómo sacar el mejor rendimiento de nuestras intuiciones, instintos y premoniciones. Pues si uno habla de premoniciones, uno va a decir, ya me está hablando de esoterismo. No, nosotros tenemos en nosotros la información biológica molecular de todos nuestros antepasados. Por eso se activan los déjà vus. No es que te está hablando un espíritu, son los famosos déjà vus. Y justamente estos déjà vus que nosotros decimos, yo ya estuve en este lugar, son memorias perceptivas. De esas 4.094 personas, alguien estuvo ahí, alguien vivió, o alguien se enlazó por vínculo sexual, o por vínculo afectivo, o por vínculo sanguíneo, y estuvo allá, y eso se transmite vía vibración cuántica, y lógicamente cuando tú llegas allá, pues se activa esa memoria perceptiva y tú crees haber estado ahí, cuando no estuviste ahí. Pero sí, alguien que pertenece a tu familia, que estuvo vinculado en uno de los 3 vínculos, que sea el vínculo sanguíneo, el vínculo afectivo emocional o el vínculo sexual, sí estuvo ahí. Y recuerda que está cada persona donde estamos conectados a 4.094 personas, ¿sí? Entonces, son estudios muy buenos, ¿no? Lo que viene a decir, o sea, básicamente es que el tiempo pasado, presente y futuro circulan simultáneamente y paralelos. El tiempo no tiene tiempo. La teoría de que el tiempo no tiene tiempo y que el tiempo solo es una invención humana para creer que puede controlarlo todo, ¿no? Anne Gibaudan tiene un libro que se llama Los 9 peldaños, o el gran acuerdo entre almas, que incluso habla acerca de que en la dimensión de las almas el tiempo no existe. Y es verdad, el tiempo no existe. El tiempo, como la realidad, solo es una ilusión de la mente, ¿no? El doctor Milton Erickson, uno de mis maestros preferidos, que también es un hipnoterapeuta. Cuando yo estuve sacando mi doctorado en hipnosis clínica, tuve la oportunidad de estudiar al doctor Milton Erickson, un hipnoterapeuta conversacional y psiquiatra, ¿no? En el tiempo, incluso uno de donde nace la PNL, que también tengo una formación, un Master Coach en PNL, en donde tuve la oportunidad de estudiar a fondo lo que es a Milton Erickson, a Virginia Satir, a Fritz Perls, que son los precursores de la PNL, ¿no? Entonces, Milton Erickson se decía que Milton Erickson necesitaba apenas 20 minutos y las personas salían totalmente curadas. Una persona con una limitación como la poliomielitis que él padecía, pero que sin embargo al trabajar con las personas necesitaba apenas 20 minutos y las personas salían como nuevas, ¿no? Desarrolló lo que es la técnica de la hipnoterapia. Aquí hay que diferenciar 2 cosas, ¿no? La hipnología y la hipnoterapia. La hipnoterapia es un proceso psicoterapéutico en el cual se lleva por medio de estados alterados de la conciencia a resignificar ciertos conflictos biológicos, ciertos conflictos emocionales y ciertos conflictos biológicos a la resolución por medio de la resignificación, ¿sí? Es muy importante. Milton Erickson utiliza un lenguaje muy simbólico. Es más, él crea una técnica que se llaman las metáforas terapéuticas, y de hecho Milton Erickson tiene algunos libros muy buenos y uno de ellos es las metáforas terapéuticas, ¿sí? Entonces vemos también que esto también se va utilizando dentro de lo que es la terapia biopsico transgeneracional o biopsico ancestral, ¿sí? De hecho sí. Yo lo utilizo personalmente, y es más, en mi manual de técnicas terapéuticas que yo tengo, está incluida justamente los anclajes biológicos, en lo que Milton Erickson dice: lograr que mi voz se vaya contigo, lograr que mi voz se vaya con el paciente aun cuando yo no esté presente. Eso es una hipnosis de anclajes, y el Milton Erickson lo dice en el libro Mi voz irá contigo, cómo él logró, incluso en El hombre de febrero, que lo escribió Milton Erickson. En El hombre de febrero explica cómo él deja instalando un anclaje, una palabra clave, una percepción X, y que esta va surgiendo efecto aún en la ausencia de terapeuta en la vida del paciente, ¿sí?
y él basa también la cuestión de las sugestiones, y dentro de esas sugestiones lógicamente están los anclajes, ¿no? Ahora sí vamos a lo que es Grinder y Bandler, los precursores de, que claro, Grinder y Bandler son los precursores de la PNL, pero que se basaron en los estudios realizados a Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, ¿no? Fritz Perls. Lógicamente, informático y psicólogo, ¿no? Respectivamente desarrollaron la programación neurolingüística y la programación neurolingüística obedeciendo a los programas mentales que nosotros tenemos como mente inconsciente y a los programas biológicos que tenemos. Ellos logran demostrar que se puede reprogramar la mente. Y es verdad, se puede reprogramar. Y que nosotros hemos sido programados desde muy pequeños. Desde muy pequeños hemos sido programados y que muchas de las creencias limitantes que nosotros tenemos actualmente son fruto de esos programas que se nos instalaron desde muy niños. Recordemos desde los modelamientos, desde cuando el niño escoge un modelo a seguir para poder garantizar su supervivencia. Después, sobre ese modelo, esa base estructural de la personalidad, vienen los moldeamientos de acuerdo a la cultura de la familia, de acuerdo a los principios, a los valores, al medio social donde se desarrolla el niño, y dan justamente los programas mentales, a los cuales nosotros respondemos con una campanilla de color naranja que cuando ya vamos a llegar a rojo, pues se prende y nosotros nos limitamos en muchas cosas. Por eso es muchas veces la palabra que nace el no puedo, ¿sí? Incluso esto de la PNL de Bandler, que es Richard Bandler y John Grinder, se las aplica en el neuromarketing, ¿no? En el neuromarketing, una frase que me gusta que lo utiliza Jürgen Klarik, que es véndele a la mente, no a la gente. Pero sin embargo, yo utilizo solo la frase, yo me quedaría solo con la frase, pues yo he logrado ver que nosotros podemos hacer eso. Es crear y vender a la gente la necesidad de alguna cosa. Por ejemplo, si una persona tiene depresión, nosotros podemos crear la necesidad en esa persona de verse feliz y la anclamos como un proceso terapéutico, ¿sí? Tenemos al doctor Masaru Emoto, que es japonés, ¿no? Es un investigador, es un científico japonés que descubrió que el agua tiene memoria. Y de ahí viene justamente también la teoría del agua diamantina, que viene de que el agua, lógicamente el agua tiene el poder de limpiar, de transmutar, de llevarse todas las impurezas. Y de hecho sí, el agua es un catalizador de la energía. El agua corrida tiene la capacidad de liberarte de cortisol, liberarte de estrés, ¿sí? Y eso también lo utilizamos en las técnicas de hidroterapia. En las técnicas de hidroterapia con lo que es la termoterapia incluso, ¿no? La hidroterapia y la termoterapia van de la mano para poder solucionar algunos inconvenientes o algunos malestares físicos incluso, ¿no? Sobre todo en la sobrecarga de cortisol, que es el estrés del cuerpo. Y en algunas enfermedades, lógicamente psicosomáticas, en donde podemos utilizar actos simbólicos y una resignificación y darles la solución inmediata a los conflictos que viene desarrollando la persona, ¿no? Considera, el doctor Masaru Emoto considera que nosotros, como somos un 80% agua, podemos tranquilamente, por medio de la orina, por ejemplo, evacuar un conflicto emocional. ¿Tanto así? Sí. Y ahí hay frases que nosotros manejamos utilizando la PNL o la hipnosis conversacional, que incluso autohipnosis para poder liberar, evacuar cualquier conflicto que nosotros tengamos. Ruppel Sheldrake, ya lo había mencionado anteriormente. Ruppel Sheldrake, él tiene algunos estudios sobre lo que es los campos morfogenéticos, el campo morfogenético de la humanidad, el campo morfogenético de la Tierra. Los campos morfogenéticos no son más que un cúmulo de memorias perceptivas acumuladas a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución, y que han permitido que la humanidad vaya adaptándose a los medios, ¿no? Vaya adaptándose al medio y a las circunstancias adversas que se presentan dentro del medio. Eso se llaman campos morfogenéticos, es una información que le sirve a toda la especie, a todo el clan, a toda la familia, muy independientemente de quién sea esta persona, ¿no? Como también él incorporó los estudios de lo que es el paradigma holográfico, ¿no? Entre otros autores también le tenemos a Liam Watson y
o a Carl Gustav Jung, en los cuales digamos, se arrima Rupert Sheldrake para fundamentar sus estudios, ¿no? Que por cierto, Rupert Sheldrake tiene estudios científicos comprobados científicamente y algunos estudios muy buenos en el área psicoterapéutica. Tenemos al doctor Liam Watson, es un escritor también de algunos artículos científicos. Él lógicamente escribió acerca del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, cómo estas memorias se van heredando, pasando, transmitiendo a las generaciones de abajo, ¿no? Y de ahí nace la frase de que los conflictos y situaciones no resueltas de los ancestros se convierten en el destino de los descendientes, ¿sí? También se arrima en los estudios realizados por Rupert Sheldrake de los campos mórficos, ¿no? Tenemos al doctor Walter Friedman, descubrió el concepto de la plasticidad cerebral que ya hablamos anteriormente. Hasta hace unos años atrás se decía que las neuronas mueren y que el momento en que mueren no se recuperan. Ahora se ha logrado comprobar que nuestras neuronas no mueren, sino que se atrofian, excepto que exista un corte en donde se limita el transitar de la sangre y del oxígeno, pues lógicamente ahí sí van a morir las neuronas, pero o cierta parte del cerebro. Pero la plasticidad cerebral dice o acuña de que frente a una situación, digamos, frente a la disfuncionalidad de un área del cerebro, el área adyacente a esa área afectada del cerebro asume la función y la empieza a desarrollar. Para ello existen las técnicas de estimulación de la neuroplasticidad cerebral o incluso las técnicas de gimnasia mental, muy buenas para poder incluso trabajar con personas que han sufrido derrames o personas que han tenido trombos o embolias, ¿sí? Son muy buenas las técnicas. Tenemos acá también los estudios realizados por Eric Kandel. Eric Kandel es el ganador del Premio Nobel a la Medicina en el año 2000. Eric Kandel logró descubrir o logró demostrar que en el cuarto postulado, porque él hizo 4 postulados, en su cuarto postulado él logró demostrar que incluso la genética puede ser modificada con psicoterapia clínica. Y ahí sí tengo que ser muy enfático en demostrar que solo la psicoterapia clínica puede producir cambios genéticos. Él dice que digamos que la generación que calla un evento, la cuarta la vuelve ya un patrón genético, epigenético, lógicamente. La epigenesis es la que se puede modificar de acuerdo a los cambios ambientales. Y la psicoterapia clínica, eficazmente aplicada, puede incluso modificar la genética de un individuo, ¿sí? Entonces, vemos aquí, yo me he tomado la molestia el día de hoy de explicarles los estudios científicos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 personas, 22 científicos, estudios que lógicamente pueden ir viendo los nombres de las personas que yo les dije buscando en la web y darse cuenta que no son personas que no sean científicamente conocidos, que no son personas totalmente desconocidas en el ámbito científico, sino al contrario, son personas que han realizado estudios y han realizado aportes en el ámbito psicológico, en el ámbito científico, en el ámbito terapéutico y con resultados eficaces. Esto es el biotransgeneracional. Estos son los estudios que verdaderamente no es una cuestión de abrir un horóscopo, una cuestión de abrir una numerología astral o cartas astrales o cartas natales. Esto es el biotransgeneracional. He querido tomarme este tiempo de explicar a la gente frente a que se han dado ciertos comentarios de que estas técnicas del biotransgeneracional no tienen un origen científico. Me gustaría ver incluso si hay personas que quieren que se les explique, aquí está, y les puedo obsequiar justamente estas hojitas para que puedan corroborar verdaderamente que lo que estoy diciendo no es falso. Entonces el consultorio Vida, con mi persona al mando y al frente de él, ha creado un manual psicológico terapéutico que nosotros entregamos
siempre en las formaciones que nosotros estamos dando a nuestros alumnos, ¿sí? Es el manual que vamos a entregar en México en el fin de año a las personas que se vayan formando allá. Posiblemente también estemos en Uruguay y veamos cómo se van concretando. Y yo les invito a ustedes, sí, a ustedes, a venir, analicen, hagamos un análisis de su árbol genealógico y van a llevarse algunas sorpresas, porque no hay secreto que se vaya a la tumba con la persona que lo lleva, sino que desde la tumba grita y retumba en el cuerpo de los descendientes. Los conflictos y situaciones no resueltas por los antepasados se convierten en el destino de los descendientes, ¿sí? Todo lo que se calla emocionalmente, el cuerpo grita físicamente. No quiero cansarles más, quiero darles las gracias a todas las personas que se unieron a este video, que se unieron a esta transmisión. Y les invito a agendar su cita acá en el Consultorio Vita. También les invito a que formen parte de este gran taller que vamos a dar, el gran taller de sanación del niño interior, el día sábado 14 de marzo del 2020 a las 2 de la tarde. Serán 4 horas de proceso psicoterapéutico muy bueno, en donde iremos abriendo herida por herida y cerrándola y curándola, suturando y sanando. Iremos viendo las máscaras que han creado cada una de estas heridas y cómo te están manejando estas heridas desde adentro y que tú consideras que no es así. Manejas resistencias que han sido puestas por estas máscaras, por este conjunto de máscaras han creado ya un disfraz o quizá una sombra, y esa sombra es la que tú estás representando a diario. No te puedes ver a ti mismo en el espejo de tu propia conciencia porque estás escondido detrás de una herida que fue instalada en tu infancia. Les invitamos a las personas que gusten a este taller, que va a ser un taller grande de 4 horas de proceso terapéutico para poder sanar las heridas de infancia. Muchas gracias, buenas tardes a todas las personas, siempre para ustedes éxitos y mil bendiciones para ustedes y sus familias. Ha sido un gusto y nos veremos en una próxima transmisión.